Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. El eco del cerro. Me llamo Esther y hay algo en estas fechas sembrinas que siempre me inquieta. No es el frío ni las luces que parpadean desde las casas vecinas, sino la memoria de mi bisabuela. Cada Navidad, cuando los demás se deleitaban con dulces y villancicos, ella se sentaba junto a la ventana de su vieja casa. Me llamaba con un gesto de su mano temblorosa y comenzaba a contarme siempre la misma historia. Lo hacía con voz pausada, cargada de un temor que no parecía ficticio. Ella vivía en un pueblo rodeado de montañas, y en la cima de una de ellas, el cerro más alto, al que llamaban simplemente el Vigía, ocurrían cosas que nadie se atrevía a discutir en público. Cuando yo era niña, no entendía la gravedad de su relato, pero con los años, algo en sus palabras comenzó a resonar en mí de formas inquietantes. Esther, me decía, las brujas no vuelan en escobas como en los cuentos, ni llevan sombreros puntiagudos. Son sombras, figuras que apenas notas, pero que están ahí, esperando. Y en Navidad, cuando el aire es más frío y la gente está distraída, aprovechan para celebrar sus rituales. Ella aseguraba que cada 24 de diciembre, mientras todos dormían después de la cena, un eco profundo surgía del cerro. Era un canto grave, gutural, casi imperceptible al principio, pero que si lo escuchabas el tiempo suficiente, se volvía imposible de ignorar. Es un llamado, Esther, decía, un llamado a lo peor que llevamos dentro. Mi bisabuela decía que esas brujas no buscaban robar niños ni maldecir a nadie directamente. Su objetivo era más sutil y perverso: corromper a las personas desde dentro, alimentándose de su avaricia, de su egoísmo, de sus miedos más profundos. No necesitas subir al cerro para ser atrapada por ellas, advertía. Ellas vienen a ti si no tienes cuidado. Una Navidad, me atreví a preguntarle cómo sabía tanto sobre ellas. La luz del fuego iluminaba su rostro marchito y pude notar que sus ojos se nublaron de inmediato. Porque las vi, susurró, como si temiera que algo más pudiera oírla. Me contó que cuando era joven, antes de que las luces eléctricas alumbraran el pueblo, solía trabajar como costurera. Las noches de invierno eran largas y el trabajo era mucho, así que a menudo cosía hasta altas horas. En una de esas noches, justo el 24 de diciembre, escuchó el eco por primera vez. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se hizo tan persistente que no pudo ignorarlo. Era como si algo me llamara, algo que sabía mi nombre aunque nunca lo había pronunciado en voz alta. Su curiosidad fue más fuerte que su miedo, así que tomó una lámpara de aceite y salió a la calle. Las sombras de las casas parecían más largas esa noche, como si se estiraran hacia el cerro, y el aire estaba cargado de una extraña electricidad. Caminó hasta las afueras del pueblo, donde el sendero hacia el Vigía comenzaba. Fue allí donde vio las luces. Fuego, pero no era un fuego normal, me explicó. Eran llamas que no iluminaban, solo parpadeaban como los ojos de un animal hambriento.
y entre esas llamas vio figuras moviéndose, danzando al compás de un cántico que no podía entender, pero que se quedó grabado en su memoria. Quise acercarme, confesó, pero entonces lo sentí. No era miedo, sino algo peor, un vacío, como si todo lo bueno que llevaba dentro comenzara a drenarse. Sentí envidia, rabia, deseos de lastimar, todo al mismo tiempo. Eran ellas, jugando con mi mente. Volvió corriendo al pueblo, pero nunca fue la misma después de esa noche. Decía que las brujas la habían marcado, que cada Navidad la sentía cerca, susurrándole al oído cosas que intentaba ignorar. Y me advertía: no confíes en las luces del cerro, Esther. No confíes en los ecos. Esos rituales no buscan otra cosa que encender lo peor que llevas dentro. La última vez que me contó esa historia, unos días antes de su muerte, me dijo algo que nunca antes había mencionado. Ellas no solo están en el cerro, se llevan lo que les pertenece y a veces vuelven por más. Desde entonces, cada Navidad me sentía inquieta, como si el eco que ella describía pudiera alcanzarme. Y aunque trataba de ignorarlo, a veces en las noches más silenciosas, cuando las risas de la familia han cesado y las luces parpadean en la distancia, siento que algo me observa, algo que espera. Y entonces recuerdo la advertencia de mi bisabuela. Esa noche, después de que todos en casa se habían ido a dormir, me quedé despierta junto a la ventana del salón. No sé por qué lo hice. Tal vez una parte de mí quería comprobar que las historias de mi bisabuela eran solo eso, cuentos de una mente anciana que buscaba asustar a una niña. Pero había algo más, algo dentro de mí que resonaba con sus palabras, como si esas sombras que describía no fueran ajenas, sino familiares. El reloj dio la medianoche. Todo estaba en silencio, salvo por el viento que silbaba entre las ramas de los árboles. Al principio no noté nada inusual, pero entonces ahí estaba, el eco. Era tan sutil que pensé que lo estaba imaginando. Un sonido grave, casi un murmullo, que se alzaba y caía como un susurro en la distancia. Me levanté de inmediato. El corazón me latía con fuerza. Miré hacia la colina que se alzaba más allá del pueblo y lo vi. Un parpadeo de luz tenue, como una llamarada distante que no debería estar allí. Recordé lo que mi bisabuela me había dicho sobre las luces, pero no pude evitarlo. Algo en mí quería verlo con mis propios ojos, comprobar si todo aquello era verdad. Tomé una linterna y mi abrigo, y salí de casa en silencio, sin despertar a nadie. Mientras caminaba por las calles desiertas, el eco se hacía más fuerte. Ya no era un sonido lejano. Podía sentirlo vibrar en mi pecho, como un tambor al que mi propio corazón intentaba seguirle el ritmo. Cuando llegué al sendero que llevaba al cerro, el aire parecía más frío, más pesado. Los árboles alrededor se inclinaban como si quisieran bloquearme el paso, pero seguía adelante. Mientras ascendía, vi más luces entre las ramas, pequeñas, parpadeantes, y cada una parecía llamarme, guiándome hacia la cima. No sé cuánto tiempo estuve subiendo, pero cuando llegué, sentí como si algo hubiera cambiado en mí. Allí, en un claro rodeado de árboles que se torcían como si estuvieran retorciéndose de dolor, estaban ellas. Las vi. Eran figuras altas y delgadas, envueltas en capas negras que parecían hechas de humo. Se movían en círculo alrededor de una hoguera que ardía en un color que nunca había visto antes, un azul profundo que devoraba la oscuridad a su alrededor. Sus cánticos eran guturales, inhumanos, pero había algo hipnótico en ellos. Quería dar un paso adelante, unirme a ese círculo, pero entonces recordé las palabras de mi bisabuela. No confíes en las luces, no confíes en el eco. Retrocedí un paso, pero el suelo parecía moverse bajo mis pies. Fue entonces cuando lo sentí. Un vacío,
como el que ella había descrito. No era miedo, sino algo mucho peor. Una ola de emociones me golpeó. La ira que había reprimido durante años, el resentimiento hacia mi familia, los celos que había sentido hacia quienes tenían más que yo. Todo salió a la superficie y por un momento quise entregarme a ello, dejar que me consumiera. Esther. Escuché mi nombre, susurrado entre los cánticos. Las figuras se detuvieron y se volvieron hacia mí. Aunque no tenían rostro que pudiera distinguir, algo en sus siluetas parecía sonreír. ¿Qué quieres de mí?, murmuré con la voz quebrada. Una de ellas alzó una mano y el eco se detuvo. Todo quedó en un silencio sepulcral, excepto por el sonido de mi respiración entrecortada. La figura señaló hacia el fuego y entonces lo vi. Imágenes danzaban dentro de las llamas, fragmentos de mi vida, mis errores, mis dudas, mis miedos más profundos. Todo esto ya es tuyo, dijo una voz que no provenía de ninguna de las figuras, sino de dentro de mi cabeza. Nosotros solo queremos que lo abraces. El vacío en mi pecho creció, y por un momento sentí que no podía resistirme. Pero entonces recordé algo que mi bisabuela siempre me decía. Las brujas solo tienen poder sobre aquellos que se rinden a sus propios demonios. Con todo el esfuerzo que pude reunir, cerré los ojos y retrocedí otro paso. Sus cánticos comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, más insistentes. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba, pero no me detuve. Retrocedí, un paso tras otro, hasta que el eco empezó a desvanecerse. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en el sendero. El cerro estaba quedando atrás. No sé cómo logré regresar a casa. Mis recuerdos de esa parte son borrosos. Pero cuando llegué, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Desde aquella noche, nunca volví a escuchar el eco ni a ver las luces en el cerro. Pero el vacío, ese vacío sigue conmigo. A veces, cuando estoy sola y las sombras de las luces navideñas juegan en las paredes, siento que algo me observa, algo que espera. Porque aunque logré alejarme del cerro aquella vez, sé que no me fui del todo. Dejé una parte de mí ahí arriba, y algún día vendrán por lo que falta.